Bueno, te invito a abrir tu Biblia en el Salmo 119. Tranquilos que no lo vamos a leer todo. Vamos a comenzar hoy un breve o pequeño estudio sobre este salmo, muy particular. Como todos saben, el salmo más extenso de la Biblia. Y ahora vamos a ver un par de particularidades que tiene este pasaje de las Escrituras. Muy bien. Entonces, Salmo 119, antes de empezar a desarrollar uno de los temas que vamos a ver, vamos a hablar así como generalidades sobre este Salmo. En primer lugar, el tema del Salmo. Seguramente has leído algún versículo o alguna porción dentro de este Salmo que es muy conocido. Y como dice el título en mi Biblia de este Salmo, habla sobre la excelencia o las excelencias de la ley de Dios, ¿no? El tema central de este salmo es la palabra de Dios, ¿sí? Y el autor va a hablar sobre la magnificencia de la ley de Dios, ¿no? De todas las bondades y los beneficios de la palabra de Dios. Y se va a destacar el autor al decir que él es un hombre que ama la palabra de Dios, la ley de Dios, que se deleita en obedecerla, pero también es alguien que sufre por amor a la palabra de Dios cuando ve que hay enemigos de la palabra de Dios, ¿no? Él manifiesta en varios versículos, que después vamos a mencionar algunos, cómo también esto causa dolor en su corazón. Así que el tema es la excelencia de la palabra de Dios, ¿sí? Y hay por lo menos 10 términos en todo este salmo que hacen referencia a la palabra de Dios. Uno de ellos es la ley de Dios, ¿sí? Que es la ley proclamada por Dios, ¿no? El soberano. En segundo lugar, podemos encontrar que habla de el camino de Dios, y esto también hace referencia a la Biblia, a la palabra de Dios, ¿sí? En tercer lugar, vamos a encontrar la palabra testimonios, que declaran solemnemente al mundo. En cuarto lugar, podemos encontrar sus mandamientos, que son dados con autoridad por Dios. En quinto lugar, sus preceptos. En sexto lugar, sus palabras o dichos, ¿sí? En séptimo lugar, los juicios de Dios. En octavo lugar, su justicia, sus estatutos. En noveno lugar, y en décimo lugar, la verdad o la fidelidad de Dios. Todos estos términos, que la mayoría de ellos se encuentran en los primeros 9 versículos del Salmo 119, son palabras paralelas o que se utilizan para hablar de la palabra de Dios, ¿sí? La ley de Dios, los caminos, los testimonios, los mandamientos, los preceptos, los estatutos, los juicios de Dios, la verdad de Dios, ¿sí? A lo largo de este estudio vamos a ver básicamente 3 temas acerca de la Biblia. En primer lugar, lo que es la Biblia. En segundo lugar, lo que hace la Biblia. Y en tercer lugar, lo que debemos hacer con la Biblia. Lo que es la Biblia, que es lo que vamos a ver hoy. En segundo lugar, lo que hace la Biblia. Y en tercer lugar, lo que debemos hacer con la Biblia. Acerca del autor que antes le mencionaba, se desconoce quién es el autor. Por lo menos no se menciona en el Salmo, pero sí el escritor hace referencia a sí mismo varias veces, ¿no? Hablando en primera persona, ¿no? Y como dije antes, el autor muestra su amor por la ley de Dios y cómo estaba determinado a obedecerla a cualquier costo, ¿no? Por ejemplo, versículo 22 del Salmo 119 dice: aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado, ¿sí? El versículo 50 dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Es decir, que manifiesta también un sentimiento de sufrimiento, de angustia, cuando ve que hay personas que se oponen a la palabra de Dios, ¿no? Y pueden ser burladores, pueden ser personas que
que no quieren escuchar la palabra de Dios o personas que niegan la palabra de Dios como tal. Así que esto es lo que podemos ver del autor, pero no mucho más. Después algunas particularidades de este salmo. Como decíamos al principio, es el salmo más extenso. Busquen ahí en sus Biblias, ojeen cuántos versículos tiene y van a comprobar que tiene 176 versículos. ¿Sí? Lo pudieron ver con sus propios ojos muy bien. La forma en que está escrito este salmo utiliza un recurso dentro de lo que es la poesía hebraica, que es el acróstico. ¿Qué es el acróstico? Es cuando cada sección de este salmo utiliza en esta oportunidad una letra del alfabeto hebreo, ¿sí? Y los 8 versículos que componen cada una de las secciones, comienza cada verso con esa letra del alfabeto hebreo. Es decir, de los 176 versículos que tiene este salmo, se divide en 22 secciones, ¿sí? 22 por 8, ¿cuánto da? 176. Quiere decir que cada sección de este salmo tiene 8 versículos, ¿sí? Entonces, la primera sección va a empezar con la primera letra del alfabeto hebreo, que la tienen escrita arriba de la sección. ¿Cuál es la primera letra del alfabeto hebreo? Aleph. Entonces, si ustedes van al texto hebreo original, cada verso, ¿sí?, de esa sección, que son 8 versos, va a empezar la palabra que inicia ese verso con la letra Aleph, ¿sí?, del alfabeto hebreo. Y así van a ver que, por ejemplo, en el versículo 9 empieza la segunda sección y ahí pone como título la segunda letra del alfabeto hebreo, que es Bet, ¿sí? Después, en el versículo 17, Gimel, ¿sí? En el versículo 25, Dalet, y así sucesivamente. Es decir, que se va formando un acróstico, porque si uno une todas las letras, ¿sí?, de manera vertical, como son los acrósticos, se forma el alfabeto hebreo. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Todos me siguen? Muy bien. ¿Y por qué hizo esto el escritor inspirado por Dios? Porque era una forma en que los judíos podían recordar con más facilidad la memorización del Salmo para después repetirlo y meditar en él. Era una forma, por así decirlo, memotécnica, además de una forma de escritura dentro de la poesía hebraica, pero les ayudaba justamente a memorizar con mayor facilidad este salmo, que si uno dice, bueno, vamos de acá a 3 semanas a poner una meta de memorizarlo, todos me tirarían tomate, ¿no? O lo que tengan a mano, porque es un salmo bastante extenso, 176 versículos, sería muy difícil de memorizar. Aunque cuando yo era adolescente, no me aprendí este salmo, pero en la clase de escuela dominical, el maestro nos hacía memorizar un capítulo de Proverbios, creo que era uno por domingo, o sea, bastante seguido, y después nos daban premio, por eso lo estudiábamos. Y me acuerdo que llegamos por lo menos al 4º o 5º capítulo de memoria, así que si sumás ahí teníamos bastantes versículos. Quiere decir que si nos lo propondríamos, capaz que podríamos aprender de memoria el Salmo 176. Dentro de la costumbre judía, acostumbraban mucho a memorizar la palabra de Dios, porque era un recurso muy bueno, un hábito sano, espiritual, para tener fresca la palabra de Dios en la mente, repetirla, memorizarla y poder meditar en ella. Bien, otra particularidad de este salmo es que todos los versículos, o casi todos, en realidad todos menos 5 versículos, hacen alguna mención a la palabra de Dios, ¿sí? Es decir, que vos agarrás cualquier versículo al azar y vas a ver que hace una mención a la palabra de Dios, usando la palabra que puede ser mandamiento, estatutos, ley, juicio de Dios, dichos, palabras. Pero hagamos una prueba, agarren su Biblia y al ojo así pongan el dedo y lean un versículo de este salmo, ¿verdad? Vamos, lean, Francina, ¿verdad? Sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Bien. ¿De qué habla? De los estatutos. ¿Menciona la palabra de Dios? Sí. Otra, sí, al azar. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios.
tus testimonios, ¿viste? Ahí también. Otro que le hacía a la sala, ¿verdad? Te alabaré con rectitud de corazón, por no aprendí de tu justo juicio. Justo juicio, habla también de la palabra de Dios. Otro así. No lo piensen mucho, ¿eh? Primero que vean, léanlo. 7 veces al día te alabo a causa de tu justo juicio. Te alabo a causa de tu justo juicio. Otro, vea la sala así. Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. ¿Viste? Tus palabras. Y es increíble. Hoy lo estuve leyendo todo el Salmo y prestando atención. En la mayoría de los versículos hace mención a la palabra de Dios. Y esto nos habla, decía un comentarista, de que no es un tipo de salmo de esos que el escritor poéticamente expresa así espontáneamente lo que Dios le habló a su corazón, sino como que es un salmo estudiado, donde el autor se tomó el trabajito de hacer un diseño, una estructura, girando en torno al tema que es la palabra y la excelencia de la palabra de Dios. Y tengo acá anotado algunos que donde no hace específicamente mención en la palabra de Dios, pero son 5 nomás. Por ejemplo, el 84. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Este, por ejemplo, no habla específicamente de la palabra de Dios. El 90. De generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste. Este tampoco habla específicamente de la palabra de Dios, pero sí está dentro del contexto. El 121. Juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Y el 122. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Estos son 2 versículos que tampoco menciona a la palabra de Dios. Y el 132. Mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Pero es maravilloso, ¿no? Que salvo estos 5 versículos que leímos, todos hacen mención de la palabra de Dios, ya sea utilizando el término los juicios de Dios, los estatutos, los mandamientos, la palabra de Dios, los preceptos de Jehová, etcétera, etcétera. Así que el número 8 es un número que aparece en todo el Salmo, ¿no? Por lo que dijimos antes, por su estructura, porque cada sección está formada por 8 versículos. También porque aparecen, algunos dicen 8 títulos de lo que es la palabra de Dios. También porque aparecen 8 símbolos de la palabra de Dios, que hoy vamos a ver algunos. Y aparecen también 8 responsabilidades del hombre hacia la palabra de Dios. Y si ustedes buscan el significado del número 8 en hebreo, significa abundante más que suficiente. Deriva de una palabra que significa grasoso o de abundante grasa, algo que es sustentoso. ¿Y esto qué nos hace pensar? Que justamente el tema central de este salmo, que es la palabra de Dios, ¿no? Es algo que es abundante, más que suficiente. La palabra de Dios es como si el escritor quisiera decir esto, ¿no? La palabra de Dios es suficiente, es todo lo que necesitas, ¿no? Así que fíjate vos cuántas particularidades que tiene este salmo, no solo por su extensión, porque está escrito en forma de acróstico, porque utiliza las letras del alfabeto griego, porque tiene 22 secciones de 8 versículos cada uno, porque casi todos los versículos hacen mención al término de la palabra de Dios, bueno, y lo que significa el número 8 en todo el desarrollo de este salmo. Y si uno lee el Salmo 19 ahora, no el 119, los versículos 7 al 11 están muy asociados a todo el desarrollo temático de este salmo. Después lo pueden buscar, pero en ese Salmo 19 también habla de la palabra de Dios y podríamos decir que es el 119 una extensión de ese salmo, ¿no? Bien, ya vimos acerca del tema, del autor y de algunas particularidades de este salmo, y ahora vamos a desarrollar lo que es lo que la Biblia es según el Salmo 119, ¿sí? Vamos a ver en diferentes versículos menciones de lo que es la Biblia para cada uno de nosotros. Versículo 9. Versículo muy muy conocido, creo que lo podríamos decir de memoria, no sé quién se anima a decirlo de memoria. La valoro. ¿Y alguien que alejo de su camino o guardar tu palabra? Muy bien.
No, pero lo vi que miró para el otro lado, para no tentarse. Muy bien, Lola. ¿Con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué limpiará, perdón, el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, en primer lugar, lo que la Biblia es agua para limpieza. Agua para limpieza. Seguimos leyendo a partir del versículo 9. El 10 dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Sí? Estos versículos que leímos del 9 al 16, si uno los analiza en su conjunto, va a ver que lo que hacen es hablar sobre la victoria sobre el pecado. Y cómo la Biblia, la palabra de Dios, es ese agente limpiador, ¿no? Como el agua que limpia y purifica. Cuando nosotros leemos, meditamos, consideramos la palabra de Dios, esto hace que nuestro ser interior sea limpiado, purificado. Vamos a buscar un versículo en Job. Job capítulo 15, versículo 3. Dice: ¿disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? No, creo que no era este el versículo. Y a ver, Efesios 5:25. Bueno, ahí el versículo 26, cuando habla... Sí, pero después habla en el versículo 16 como habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿sí? Habla de cómo la palabra es un agente purificador, ¿no? Así como el agua lava y limpia. Este versículo hace justamente referencia a esto y lo podemos relacionar ahí con el Salmo 119, versículo 9. Así que lo que la Biblia es, según el Salmo 119, en primer lugar, es agua para limpieza. En segundo lugar, la palabra de Dios es riqueza y tesoro. Volvamos al Salmo 119 y vamos a buscar ahora el versículo 14. Dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Ahora busquemos el versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Versículo 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Y en último lugar, versículo 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Entonces, en segundo lugar, la Biblia es riqueza y tesoro para mi vida. Y cuando pensaba en este concepto, pensaba que hay una diferencia entre lo que es el precio de algo y el valor, ¿no? De algo, de una cosa. Por ejemplo, yo puedo decir: esta Biblia me salió re barata, me la compré por 1.000 pesos. Ese es el precio. Ahora, yo te puedo hablar del valor que tiene este libro para mi vida, ¿sí? Y es un valor incalculable. Entonces, el precio no es lo mismo que el valor. ¿Ustedes se acuerdan de una propaganda que había hace tiempo de la tarjeta de crédito Mastercard? ¿No? Que mencionaba todas las cosas que podías comprar con la tarjeta. Y al final algo que no tenía precio. Y al final algo que no tenía precio porque tenía mucho valor, ¿sí? Como, qué sé yo, había un papá jugando con los hijos, pasar tiempo con tus hijos no tiene valor. Para todo lo demás está Mastercard, ¿sí? Para lo que es algo que se compra a precio, bueno, eso es una tarjeta de crédito. Pero hay cosas que tienen valor. Y la palabra de Dios habla de esto, ¿no? Cuando dice que es riqueza y tesoro.
el salmista dice que la palabra de Dios es algo de un valor incalculable para nuestras vidas. Y esto nos tiene que hacer reflexionar en este mundo tan arrastrado por el materialismo, ¿no? Y a veces todos vamos atrás de eso, ¿no? Vamos en esa corriente. Tenemos que pensar que realmente tenemos en nuestras manos algo que es más valioso que cualquier otra cosa sobre este mundo, ¿sí? La palabra de Dios, que vale más que el oro, que la plata. Y es algo que muchas veces no valoramos, lo que es la riqueza de la palabra de Dios para nuestra vida. Muy bien, en tercer lugar, lo que es la Biblia estamos viendo. Es una compañera y amiga, una consejera, versículo 24. ¿Quién lo tiene y quién lo quiere leer? Esto de no tener algo para apoyar se complica, ¿no? Vamos a tener que hacer un... Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Bien, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Cuando uno piensa en un amigo, piensa en una compañía, piensa también en alguien que te aconseja, piensa en alguien que está con vos cuando los demás quizás te desprecian o te dejan a un lado. Y si uno lee los versículos anteriores de este salmo, por ejemplo el versículo 19, dice: forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. ¿Sí? El salmista se siente como un extraño en este mundo y en esta sociedad que le tocó vivir, ¿no? Porque él amaba la palabra de Dios, buscaba obedecer la palabra de Dios, amaba a Dios con todo su corazón y veía que estaba en un mundo contradictor, ¿no? Un mundo que no seguía ni la palabra de Dios ni el Dios de la palabra. Entonces él se sentía como un forastero, como un extraño en la tierra, ¿sí? También vemos en el versículo 21: reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Se siente también rechazado por las personas de este mundo. Y el versículo 23: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Entonces, el escritor del Salmo lo que refleja es lo siguiente: yo que me siento extraño y forastero en este mundo, rechazado por los soberbios, por los que no aman a Dios, por aquellos, aún los príncipes que hablaron contra mí. Y llega el versículo 24 y dice: frente a esta realidad, tu palabra, tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Sí? Entonces, a veces nos podemos sentir de esta manera en este mundo que vivimos, ¿no? Nos sentimos quizás sapos de otro pozo, nos sentimos rechazados, nos sentimos criticados, nos sentimos extraños, como forastero en un país que no es el propio. Bueno, tenemos la palabra de Dios como nuestra compañera y amiga, nuestra consejera. Dice acá: tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Qué hermoso es aferrarnos a la palabra de Dios cuando nos sentimos en soledad, cuando nos sentimos quizás despreciados, desechados. Saber que en ella tenemos el consejo y la compañía y la delicia o el deleite para nuestra vida. A ver qué dice Proverbios 6:20. ¿Querés buscarlo, Hanna? Que ahí va más rápido. Proverbios 6:20. Dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Y el que sigue, vamos a leer hasta el 22. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. La compañía de la palabra de Dios en nuestra vida. En cuarto lugar, la Biblia es una canción para cantar. Versículo 54. Salmo 119, versículo 54 dice: cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa en donde fui extranjero. Y hay también otro salmo que dice: puso en mi corazón cántico nuevo, ¿no? Alabanza al Señor. Y qué hermoso es pensar en la palabra de Dios como una canción. Una canción es algo que eleva nuestra alma, nos ayuda, ¿no? a
a elevarnos a la presencia de Dios. La música tiene muchas cosas particulares que enriquecen la palabra escrita, ¿sí? Muchos autores, músicos le han puesto música a la poesía, por ejemplo, ¿sí? Y cuando ahí juegan con los sonidos, la melodía, el ritmo, la armonía, es como que la palabra escrita toma otra dimensión, se exalta, ¿no? Se enriquece mucho más. Y qué hermoso es que la palabra de Dios, atesorada en nuestra mente y en nuestro corazón, también podamos expresarla con un cántico en nuestros labios. Y el salmista dice acá: cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa en donde fui extranjero. David era un músico, ¿sí? Y cuando él tocaba el arpa, cantaba la palabra de Dios, ¿o no lo hacía acaso? ¿Sí? Cantaba salmos a Jehová, muchos de los que él mismo escribía. Y cuando el corazón de Saúl estaba atormentado, el único que podía traerle paz era Dios a través de ese cántico que salía de la boca de David y de esa música que él hacía con el arpa, que aparentemente parecería ser que era un músico virtuoso, ¿no? Y qué hermoso es cuando también nosotros podemos poner en nuestra boca la palabra de Dios. No importa si cantas mal, si cantas bien, pero cantar la palabra de Dios nos lleva a alabar al Dios de la palabra, ¿sí? Qué lindo es poder ir en el auto y escuchar música que alabe a Dios y que sea bíblica y que sea un reflejo de la palabra de Dios. O estar en casa trabajando o haciendo lo que estemos haciendo y poner también música para ensalzar el nombre de Dios y la palabra de Dios esté siempre presente en nuestras vidas y en nuestro hogar. Muy bien. Quinto lugar, lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Versículo 103 nos dice que la palabra de Dios es miel, es como la miel, ¿no? Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Miren qué linda comparación, toma la figura de algo que es un alimento, que es dulce, que es no perecedero. Vieron que la miel la podés tener sin refrigerar, sin ningún conservante ni aditivo, y no se descompone, ¿no? Por esa cantidad de dulzor que tiene. Y compara la palabra de Dios con la miel, ¿sí? Pero con lo que genera la miel en el paladar, porque dice que la palabra de Dios, la experiencia del salmista es cuando él la leía, cuando él la apropiaba, cuando él meditaba en ella, le generaba un deleite, así como una cucharada de miel en la boca. No sé si a todos les gusta la miel, a algunos no les gusta, a otros sí, pero genera, ¿no?, un dulzor, una sensación que se va como derritiendo en la boca una cucharada de miel. Y qué hermoso es cuando la palabra de Dios produce esto en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿no? Que yo me siento cada día, abro la palabra, oro al Señor para que Él me hable, me ilumine, y cuando Él lo hace, eso genera un deleite en mi vida, ¿sí? Dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Dice el Salmo 34:8. Yo lo encontré. Encima no pone la piscina en la mano, no sé por qué. Ya lo encontré. ¿Lo encontraste? Uh-huh. A ver, léelo, Hanna, a ver. Gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Muy bien, acá en este salmo también se nos invita a gustar, ¿sí? Y ver que es bueno Jehová, dice: dichoso el hombre que confía en él. El Señor nos salvó para que disfrutemos de su compañía, de tener una relación con Él, ¿no? La vida cristiana no tiene que ser algo insípido, algo sin sabor. Dios quiere que a través de su palabra, de una comunión íntima con Él, de tener una relación diaria, de hablar con Él, de que Él me hable a mí, de que yo me deleite en su palabra, pueda gustar, pueda experimentar en mi vida lo que es Dios, ¿sí? Y otro salmo que hace referencia a esto, el 23:12,
No, no existe 23:12, lo anoté mal. Bueno, no importa, eso lo dejamos pasar. Sigamos avanzando y ya vamos terminando. En sexto lugar, la Biblia es lámpara. Versículo 105 del Salmo 119. Dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Versículo 130 ahora. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Bien, en un mundo que está en oscuridad, en tinieblas, en pecado, perdido, qué hermoso es que la palabra de Dios sea una lumbrera, sea luz, para llevar salvación a aquellos que están sin Cristo, ¿sí? Y pensemos cuando nosotros estábamos en esa situación y lo que fue la palabra de Dios cuando iluminó nuestra vida. No podíamos ver, estábamos cegados por el pecado, pero alguien nos acercó la palabra de Dios. Y el escuchar la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios, comprenderla, nos hizo ver la necesidad de poder quitar de en medio ese pecado a través de Jesucristo, ¿sí? Y como dicen algunos, se hizo la luz. La otra vez cuando empezamos a quedar sin los servicios, vieron que fue una racha. Primero el gas, que fue una de las cosas peorcitas. Pero después, hace poquito, no me acuerdo qué día fue, se cortó la luz. Después a las horas volvió la luz, voy a abrir la canilla y no salía agua. Nah, me están cargando, no puede ser esto. Y ahí me puse a evaluar qué servicio prefiero que se me vaya. Ya que alguno se me va a ir, por lo menos vamos a jugar a ver cuál preferís que se te vaya. Y creo que yo prefiero que se me vaya cualquiera menos la luz. ¿No? Algunos dirán, no, pues si se te va el gas te morís de frío. Y bueno, pero te podés poner un caloventón, no sé. Y se te va el agua también. Y no te bañás, pero bueno, tendrás un poquito de echar desodorante. Vas a tomar agua en arroyo. Pero se te va la luz, a mí, digo, me enfurece que se me vaya la luz. Se empieza a oscurecer el invierno y de repente no ves nada, tenés que empezar a buscar las velas. O será porque me quedo sin internet. No puedo ver el celular. Eso que tanto tiempo pasamos a veces con el celular. Pero más allá de esto que es anecdótico, la luz que es la palabra de Dios, como dice acá, alumbra y hace entender a los simples, ¿sí? La exposición de tus palabras. La luz llegó un día a nuestra vida, pero recordemos que hay muchas personas que están sin entender, ¿no? Que están en oscuridad, en tiniebla. Y si nosotros exponemos la palabra de Dios, la exposición de tu palabra hace entender a los simples, ¿no? Así que esto también nos habla de una responsabilidad que tenemos de llevar la luz a los que están en tinieblas. Y para ir terminando nos quedan dos cosas más. Dijimos que el número 8 era importante, así que vamos a ver 8 cosas de lo que es la Biblia. La anteúltima, es un gran botín. Salmo 119 y ahora el versículo 162. ¿Quién lo lee? 62. Solo 62. Bueno, lo leo yo. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Esto nos habla de cuando, luego de una batalla, ¿sí? Y ya se utilizaba mucho en la antigüedad, el ejército o el pueblo, la nación que vencía, ¿qué hacía? Arrasaba con lo que quedaba, los despojos, y se llevaba el botín, ¿sí? Y obviamente eso era algo muy atrayente para los soldados, era un incentivo también para luchar y ganar la batalla, porque decíamos, después de esto me puedo hacer un botín, una riqueza para llevarme, ¿no? ¿Sí? Parte iría para la corona, para el rey, para los gobernantes, pero también los soldados se repartían los despojos, el botín, ¿no? Y ese incentivo, eso que los llevaba a pelear y a luchar, lo compara acá con lo que es la palabra de Dios, ¿no? Dice que la palabra de Dios causa un regocijo, un gozo, como el que haya muchos despojos, ¿sí? También se habla de despojos a los restos de un naufragio, o cuando un barco encalló
También, sí. Claro, después pues lo que queda, ¿no? Después de una batalla, o puede ser también, como dijo Cristian, después de un naufragio. ¿Sí? Ahora, hay algo que se resalta acá, que para conseguir un botín, primero hay que luchar una batalla y hay que ganarla. Bueno, si no, no te lo puedes llevar el botín. Y esto nos habla de que para alcanzar las riquezas de la palabra de Dios, estas no van a llegar fácilmente si primero no luchamos una batalla espiritual contra los enemigos que tenemos, ¿no? Satanás, el mundo, la carne, ¿sí? A veces decimos, sí, yo intenté leer la palabra esta semana, pero nada, me entró por acá, me salió por acá. Como que no hay resultados inmediatos, ¿no? Y bueno, me habrá ganado la carne, me habrá ganado Satanás, que me susurró al oído, no leas más esto que no se entiende nada, re aburrido. Tenemos que luchar la batalla por escudriñar la palabra de Dios, por zambullirnos en ella y poder realmente obtener ese botín, esa riqueza que se obtiene de la palabra de Dios. Y en último lugar, lo que la Biblia estamos viendo, es una herencia. Versículo 111, a ver si anoté bien. Dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Y podríamos decir que la palabra de Dios, estamos de acuerdo con el salmista, es la mejor herencia que podemos tener. ¿Qué es una herencia? Un regalo, algo que se recibe. Algo que se recibe, pero ¿con qué costo? O sea, alguien tiene que... ¿No es cierto? Hacen así, o no, por ahí recibimos una herencia en vida, eso sería lo mejor, pero es difícil. ¿Y esto de qué nos habla? ¿Sabes qué? Muchas personas sufrieron y hasta murieron para que hoy podamos tener esta herencia en nuestras manos. Y tenemos que valorar esto. A veces estamos esperando una herencia material y nos damos cuenta que en la palabra de Dios tenemos la mejor herencia para nuestra vida. Hoy vimos entonces que la Biblia es agua que limpia mi vida, es una riqueza y un tesoro que tiene gran valor, es una compañera, una amiga y una consejera en tiempos de soledad, es una canción para cantar, es miel que deleita mi vida, es lámpara que alumbra el camino y también hace entender a los simples, es un gran botín y en último lugar es una herencia, la mejor herencia para mi vida. Vamos a dejar el estudio de este salmo en este punto. Después en otra oportunidad, si se lo permite, vamos a ver también seguir estudiando sobre este tema tan importante, ¿sí? No les voy a pedir que se lo aprendan de memoria el salmo porque es un poquito extenso, pero sí algún que otro versículo podemos ir memorizando este salmo que tanto bien nos hace para nuestra vida. Vamos a orar y terminar este tiempo. Padre, gracias te damos por tu palabra, por todo lo que hemos aprendido de este salmo, tan enriquecedor para nuestras vidas, y que al igual que el salmista podamos deleitarnos en tu palabra, que podamos valorarla, que podamos acudir a ella como una compañera, una amiga en tiempos de soledad, hallar tu consejo a través de tu palabra, Señor, y también que podamos pensar que tu palabra es como esa lumbrera, esa lámpara que lleva luz a aquellos que aún están en tinieblas, en oscuridad, y que podamos también llevar el mensaje de tu palabra a esas personas. Bendícenos, te pedimos que nos guardes, que nos cuides en